Empezamos ahora oficialmente con la primera mesa de las jornadas. Me parece que están todas las personas que van a exponer. El primer día de las jornadas, que son 3 días, está destinado a la investigación en sociolingüística. Y por eso esta primera mesa va a estar integrada por equipos de investigación. Vamos a escuchar a 3 presentaciones. Les explico un poco la dinámica y después presento a cada equipo. Cada presentación tiene 25 minutos. Como pueden hacer presentaciones grupales, pueden elegir hasta 3 personas para que expongan, no más de 3. Para organizar el tiempo yo les voy a ir avisando cuando les queden 5 minutos y cuando les quede 1 minuto. Para eso voy a abrir el micrófono y se los voy a anunciar. Todas las personas que no estén exponiendo, por favor silencien los micrófonos. Y desde el chat de YouTube, donde se está transmitiendo ahora la mesa, la gente va a poder ir haciendo preguntas. Les pedimos por favor que las vayan haciendo, y las vamos a agregar, las vamos a copiar acá en el chat de la reunión de Zoom, para retomarlas en la última parte de la mesa, que van a ser los últimos 20 minutos, en donde todos los equipos van a poder ir contestando las preguntas que fueron surgiendo. Bien, si les parece entonces, empezamos primero con María Estela Taboada, Valentina Salas y Marco Rossi Peralta de la Universidad Nacional de Tucumán, que van a presentar ideologías lingüístico-comunicativas, discriminación y acallamiento en la formación profesional universitaria. Perdón, estaba silenciada, lo que suele ocurrir. Como ha señalado nuestra coordinadora, nosotros somos un equipo de una cátedra que es Política y Planificación Lingüística, que comienza a funcionar a partir del año 2008-2009 en la Universidad Nacional de Tucumán, con la modificación del plan de estudios que recién ocurre en el año 2005, es decir, hasta el año 2005 sigue vigente, y esto es uno de los motivos de las posibles explicaciones de lo que vamos a desplegar. Sigue vigente un plan de estudios que oficialmente fue definido en el año 69, pero que en realidad data de prácticamente la década del 40. Entonces, una primera pregunta que podría surgir es ¿por qué interrogarnos por la discriminación en la universidad? Y particularmente, ¿por qué interrogarnos por la discriminación en una facultad como la nuestra, que en general tiene la imagen de ser, a veces muy criticada, muy crítica? La cocina ya, ¿no? ¿Perdón? Cuando vayas a mi habitación, porque estoy en un Perdón, congreso. alguien está interfiriendo. No tengo que estar con el culo quieto todo el tiempo. Laura, ¿podrías silenciar tu micrófono? Gracias. Sí, los hosts pueden silenciar el micrófono. Aprovecho, perdón, para interrumpir, ya que hubo una interrupción. Se cayó la transmisión. Si quieren podemos esperar un ratito para que se vuelva a subir en vivo, y si no, bueno, seguimos y después subimos esta grabación, como prefieran. Habría que esperar unos minutitos. Yo les propongo que continuemos, porque ya dijimos esperar a los expositores, y lo iremos retomando, o hacia el final, si quieren, comentamos lo que nos parezca que no se ha aclarado. Disculpen, pero muteé a 2 personas, a Ana Fernández Garay y a Laura Jiménez, porque son las que estaban interfiriendo. Para poder hablar tienen que desmutearse, pero tengo que hacer este ejercicio autoritario del host. Bueno, vuelvo. Son las vicisitudes de la virtualidad. Decía que por qué interrogarnos en una facultad como la nuestra, que tiene fama de ser una facultad que respeta la diversidad y en la que no se espera que haya procesos de discriminación. Entonces, en realidad la respuesta a esta pregunta tiene que ver en parte con lo que vamos a señalar como indicadores y emergentes seguidamente, pero también tiene que ver en parte con cómo concebimos al trabajo en la universidad. Es decir, entendemos al trabajo en la universidad como un sistemático compromiso en la formación de profesionales que aporten conocimientos y prácticas científicas en respuesta a las necesidades, reclamos y desafíos de cada aquí y ahora, del contexto científico y del proceso sociohistórico nacional y regional. Es decir, que entendemos que la formación profesional tiene necesariamente que aportar a comprender, analizar críticamente las teorías científicas y sociales, en nuestro caso las que aportan las ciencias del lenguaje,
en estrecha interdependencia con el orden social en el que emergen y las concepciones epistemológicas en las que se fundamentan. Y a la vez, elaborar teorías, modelos, prácticas científicas y sociales independientes que, sin desconocer estos aportes, favorezcan la construcción de campos científicos autónomos, correlacionados y cooperantes con las problemáticas sociales. Y otro punto muy importante para nosotros es el fortalecer el desarrollo de subjetividades seguras y soberanas en el despliegue de la palabra y del pensamiento, lo cual comporta promover espacios de interacción fundados en el diálogo, el debate, la escucha y sobre todo el respeto de los otros y de uno mismo. Y precisamente con estos tres ejes tiene que ver el registro de una problemática, en este caso de mi parte, que soy la más vieja del equipo, soy la vieja del equipo, que se inicia en mi experiencia docente a comienzos del nuevo siglo, y que compartía y comparto, porque esto sigue ocurriendo, con algunos docentes de la carrera. Me refiero específicamente, al registro de progresivos acallamientos en los estudiantes a medida que avanzan en la trayectoria de su formación profesional. Hoy también advertimos que esto ocurre ya en primer año, cosa que no se visualizaba, por lo menos, cuando yo inicié mi investigación, que fue una investigación extensa y que terminó siendo la base de mi tesis de posgrado, y en la que indagué los procesos de autoevaluación lingüística comunicativa en estudiantes de letras, planteando primeramente como hipótesis el impacto de la norma académica, que luego se reformuló en relación con las ideologías. Acá vamos a presentar 20 años de investigación en la que se articulan mis preocupaciones como docente con las preocupaciones de mi colega Marco Rossi, que emergieron cuando él era estudiante. Entonces, algunos voy a hablar en presente porque los indicadores a los que me voy a referir siguen estando vigentes, con excepción, después podemos dialogarlo, de las materias selectivas del ciclo superior, que son precisamente producto de la decisión de los alumnos, es decir, siguen vigentes en las materias curriculares sobre todo. ¿Y qué es lo que vemos en los estudiantes? Que en los espacios institucionalizados, y me refiero tanto a las aulas como a jornadas, como a asambleas, lo que se advierte es un temor a hablar en público, un miedo a interrogar oral y públicamente sobre lo que desconocen. Aquello que desconocen es visualizado como una incapacidad cognitiva o como un error, y por lo tanto también hay un miedo a interrogarse a sí mismos. Una enorme dificultad para expresar opiniones propias, objeciones y críticas, que termina conduciendo a la reproducción de clases y de la bibliografía. Cito un testimonio bastante recurrente, por miedo de no tener las mismas palabras y conocimientos del profesor. En realidad lo que observamos es que tanto en las distintas instancias institucionalizadas, lo que se advierte es que quienes participan activamente son, si podemos pasar la otra diapositiva, son un número muy acotado de alumnos, yo diría, a grosso modo no superan el 10% del núcleo de la cursada, y que salvo en este grupo, y en parte, entre paréntesis, en las intervenciones de la mayoría que permanece acallada, enmudecida y hoy muteada, sigue predominando la remisión a la cita de autoridad como condición y posibilidad del decir, y todos estos indicadores confluyen en la confusión entre la propia palabra, es bastante frecuente esta, y la cita bibliográfica. Es decir, muchos estudiantes se adjudican como propias palabras de los docentes o de los textos, y a la vez le hacen decir a los textos opiniones e interpretaciones propias. Una situación o un hecho generalizado entre quienes participan y quienes no participan es un profundo prejuicio y estigmatización de las lenguas y variedades vernáculas que se distancian de esto que se entiende como lo estándar, o más precisamente como la norma, porque el concepto de estándar ni siquiera circula. Entonces, haciendo una síntesis enorme de esta investigación, los resultados de esta investigación, que fue expuesta en el año 2010, revelaron el carácter de categorías, que siguen existiendo, de estos emergentes, y su impronta en la subjetividad, vinculada a la vigencia de ideologías lingüísticas monoglósicas y normativas, articuladas a ideologías académicas,
relativas a lo que se entiende como la producción o las teorías legitimadas. Ambas ideologías operan en la base de la persistencia de prácticas de discriminación y estigmatización de quienes no se ajustan al modelo esperado. Pero además se articulan con la proyección del conductismo como matriz de enseñanza y aprendizaje, que afianza, por un lado, el reproductivismo de las teorías legitimadas y la persistencia de la norma lingüístico prescriptiva, proscriptiva como condición del decir. Es decir, lo que hemos advertido en estas investigaciones, y que después van a ser, también se va a encontrar en la investigación de Marco Rossi, es que hay una concepción de práctica lingüística anudada, amarrada a una idea de lengua y habla legitimada, que está fundada en la gramática normativa, en la codificación escrita canonizada y en los conceptos de corrección y propiedad. Precisamente, bueno, todo lo que Reiter ha mostrado que no es así, precisamente en la mayoría de los estudiantes existe la representación de que esta lengua y habla legitimada garantiza la intercomprensión, la comunicación y la claridad, y que por eso mismo garantiza la precisión conceptual en el orden académico con total independencia de cualquier teoría científica, y además el orden y control social. Como señalaba una alumna en aquella investigación a la que me estoy refiriendo, si no seguimos la norma hablaríamos como cualquiera, y entonces habría un problema social enorme. Es decir, que la normativa sigue apareciendo en las representaciones como un principio configurante organizador del lenguaje y de la lengua, como una condición de salud y de orden social y lingüística, y como un parámetro de clasificación sociocultural y lingüística de los sujetos. Es decir, esta perspectiva normativa naturaliza la discriminación lingüístico y cultural. Muy bien, 10 años después hago una enorme síntesis porque hay otras investigaciones de equipos por detrás de esta. Marco Rossi Peralta, estudiante avanzado en la carrera de letras y que además tuvo una experiencia importante como ayudante estudiantil, vuelve a preocuparse por la persistencia, se preocupa, digamos, por la emergencia que él ve hacia el año 2018-2019 por la persistencia de estos procesos de acallamiento en contextos institucionales, y además que estos contextos aparecen vinculados con procesos de segregación, discriminación social, económica, profesional, cultural y lingüística. Entonces, en las conclusiones de su investigación, él advierte que estos procesos de discriminación están vinculados a ideologías monoglósicas que en su base reiteran aquello que visualizamos en la primera investigación, es decir, que existe una lengua única, que las diferencias lingüísticas son producto de los que hablan bien y hablan mal, que los que hablan bien tienen cultura y los que hablan mal no la tienen, que los que hablan bien saben producir una lengua, es decir, hablan una lengua, una hipóstasis que no tiene marcas identitarias, y que estas marcas identitarias en realidad lo que hacen es deformar la lengua, es decir, está plasmada absolutamente la ideología de la RAE, de las instituciones precedentes y hasta de la filología alejandrina. Esta situación se ha recrudecido en contextos de virtualidad, y es interesante advertir que a la vez que se afianzan los procesos de acallamiento en la universidad, nuestros colegas, y particularmente en este caso Valentina, que tiene una amplia experiencia docente en el nivel medio ocurre exactamente lo contrario, es decir, hay una necesidad de participación activa, de diálogo, de debate, lo cual vuelve a interrogarnos sobre si el problema no está en la institución universitaria, sus dinámicas y representaciones. Bueno, en realidad, en este trabajo lo que vamos a hacer, mis compañeros van a seguir desplegando las articulaciones entre los resultados de estas investigaciones y un proyecto de extensión que llevamos a cabo este año, de una serie de encuentros de debates totalmente abiertos a toda la comunidad universitaria, totalmente horizontales, en que, tomando una frase de un testimonio que decía uno aprende a estar callado en la universidad, lo pusimos en términos de interrogación y nos planteamos la necesidad de debatir sobre la discriminación y el pensamiento crítico en la universidad. Bueno, le doy la palabra a Marco con lo que sigue.
Perdón, yo no estoy escuchando, no sé si ha pasado algo. ¿Está Marco? Yo tampoco estoy escuchando. Creo que está silenciado, Marco, ¿no? ¿Marco? ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, ahí sí. Ah, Sí, perfecto. sí, ahora perfecto. Tenía mal puesto el micro. Decía entonces que lo que vamos a comentar ahora son tres modalidades de discriminación que observamos como emergentes, tanto de las investigaciones que se han mencionado recién, como de lo que surgió en los ciclos de debate del proyecto de extensión. Entonces son tres modalidades de discriminación que confluyen de manera interdependiente. La primera es la lingüístico-comunicativa, la segunda es la discriminación cognoscitiva y la tercera la cognitiva. Vamos a comenzar por la lingüístico-comunicativa. Lo primero que podemos decir es que opera sobre la base de la estigmatización de variedades no legitimadas, en este caso del noroeste en general y la variedad tucumana en particular, y que tiene como efecto vulneraciones en la propia identidad lingüística de las y los estudiantes, que termina funcionando como un proceso de autoevaluación lingüística. Citamos entrevistas de las distintas investigaciones. ¿Qué le vas a creer a ese que habla como gaucho? Soy muy gaucha para hablar. Entonces las formas de las estigmatizaciones a las variedades lingüísticas están asociadas a estigmas a diferentes sujetos sociales históricamente discriminados, principalmente al gaucho o a los sectores campesinos, o también a los villeros, en oposición a lo urbano y a las clases medias. En la siguiente diapositiva nos detenemos ahora en la autodevaluación lingüístico-comunicativa, que es un proceso que obviamente no surge de la nada en el sujeto, sino que es producto de la interiorización, de la devaluación externa que el sujeto ha sufrido y que opera internamente como mecanismo psicosocial de preservación y disociación operativa, que le permite no asumir el conflicto social del que forma parte, y sus diferencias lingüísticas o lingüístico-comunicativas con un colectivo lingüísticamente homogéneo en sus representaciones y en las representaciones que circulan socialmente. Hablamos de disociación operativa porque en los contextos institucionalizados lo que sucede es el acallamiento del que venimos hablando, que tiene como fin preservarse ocultando las propias marcas lingüísticas identitarias, pero en los contextos no institucionalizados, los mismos sujetos manifiestan que no tienen problemas para sostener diálogos e interacciones en las que tienen un rol protagónico. Por eso optamos por hablar de acallamientos y no de silenciamiento. Acá hay dos formas de representar el proceso de autoevaluación por parte de los estudiantes. La primera, en realidad más puntualmente, el acallamiento, cómo los estudiantes, las estudiantes se lo representan. La primera, que es muy frecuente y es probablemente lo mayoritario,
es atribuirlo a un rasgo o una cualidad personal. Soy muy vergonzosa y me da mucho miedo equivocarme. Además, cuando me pongo nerviosa suelo trabarme al hablar, ¿no? Se lo atribuye al ser en primera persona. La otra cita, cuando hay que hacer exposiciones, todas esas cosas, yo sufro, pero estaba leyendo la de abajo. Cuando hay que hacer exposiciones, todas esas citas, yo sufro. Es una tortura para mí tener que hacer eso y envidio a la gente que le sale naturalmente hablar así. Entonces, esta manera de representarse el acallamiento se sintetiza en la idea de que es por una propia timidez, ¿no? Que entra en contradicción luego con la interacción protagónica que los mismos sujetos, de la que los mismos sujetos manifiestan ser capaces en otros contextos. En otros casos, el acallamiento y la autodevaluación logra visualizarse como un efecto de las prácticas, entre comillas, académicas, como un efecto de las dinámicas de interacción institucionalizadas. Perdón, quedan 5 minutos. Bueno, entonces leo solamente, en el secundario era una persona extrovertida, participativa, no tenía miedo. Cuando he entrado a la facultad no he sido la misma, ha sido un retroceso, un volver a crecer, uno aprende a estar callado, ¿no? Entonces la discriminación cognitiva, para sintetizar, se basa en una ideología monoepistémica que articula una idea de capital académico, el conductismo como matriz de enseñanza, aprendizaje, y básicamente es una discriminación que se basa en la segregación o el estigma de quien no reproduce las teorías y las epistemologías legitimadas, que en general se caracterizan por ser teorías exógenas, por una discursividad opaca, por la densidad sintáctico-semántica, y para terminar, ahora Valentina, y en el concepto clásico de autor, autoritas, que es el autor como modelo lingüístico y epistémico del bien decir y el bien pensar, ¿no? Y la reproducción de esto permite ocultar la propia autoría y las marcas de identidad lingüística ante esos procesos de discriminación y de devaluación lingüístico-comunicativa. Pasamos ahora a la tercera modalidad de discriminación que nos va a comentar. Bueno, la articulación de las ideologías monolingües, monoculturales y las monoepistemológicas, de las cuales acaba de hablar Marco, operan en la base de una tercera discriminación, que sería la discriminación cognitiva, y que de alguna manera la sostiene a las otras dos. Entonces, el bien hablar y el bien pensar aparecerían asociados estrechamente a las capacidades cognitivas, digamos, supuestamente de estos sujetos, que les permiten o no pertenecer o permanecer dentro de la institución universitaria. Entonces, bueno, se refleja principalmente en una frase que hemos escuchado mucho en los encuentros: no te da la cabeza, o te da la cabeza para ingresarte a la universidad, y que de alguna manera opera como una herramienta de discriminación, que genera ya sea expulsiones, obviamente, porque en algún punto evalúa si uno se adecua o no, si pertenece o no a esa institución, o autodevaluaciones. Bueno, acá hemos incorporado un ejemplo, que es un comunicado, no sé si yo voy a leerlo bien rápido, de una cátedra de la universidad, que dice: para ser aceptados en nuestra materia, los estudiantes tienen que demostrar tener el secundario completo, haciendo preguntas sensatas y redactando correctamente las oraciones. Es recomendable que conozcan el nombre de la materia, de la universidad, etc. Alumnos ágrafos o semialfabetizados no serán recibidos. Bueno, ahí me parece que aparece explícita la discriminación cognitiva, ¿no? Es decir, estas capacidades cognitivas del sujeto, en este caso vinculados a los axiomas, de las ideologías monolingües, que tienen que ver, bueno, con estas prácticas lingüísticas de la escritura correcta, etc. Y que, bueno, sus efectos en general, como decíamos hace un rato,
pueden llegar a ser, en caso extremo, la expulsión, digamos, del sujeto de la institución, o también los mecanismos de autoevaluación cognitiva, en donde se apropian o se aplican a sí mismos esas evaluaciones. Se ha evidenciado... Queda un minuto. Se ha evidenciado a lo largo del debate que las discriminaciones lingüística, comunicativa, cognitiva y cognitiva se relacionan estrechamente con quizás discriminaciones más amplias, étnicas, socioculturales o de género, que bueno, que operan en las bases de los racismos y en la construcción de las formaciones sociohistóricas que conocemos. Y que se vinculan también estrechamente a la estructura institucional de la facultad, jerárquica, piramidal o no, en donde, bueno, a partir de un montón de indicadores, que no los voy a nombrar porque sería extendernos, se reafirma ese tipo de estructura unidireccional. Y bueno, no sé si llegamos en un minuto, casualmente, pero sería bueno porque este video en realidad ha sido el emergente de los encuentros, en donde se explicita esta vinculación entre las representaciones de la universidad y las discriminaciones que decíamos de género, étnicas, socioculturales. A ver, los llevo a poner. Voy a referir Perdón, Miguel Ángel Figueroa, un licenciado egresado de la Facultad de Letras, escritor tucumano. Y él sube esta publicación en su Facebook para hacer una denuncia que funciona, como decíamos, como emergente de los encuentros que han ocurrido después. Uy, perdón. Voy a referir brevemente lo que ha pasado. Yo estaba en el sector de la fiambrería y de repente escucho que empiezan a hacer referencia a mi modo de vestir. Yo estaba con un gorro, estaba con una campera con capucha. Y cuando me doy la vuelta, el cajero empieza a comparar mi gorro negro con mi color de piel. E inmediatamente sigue comparando mi color de piel con otros objetos que había en el negocio. A continuación, quizás por un aire de arrogancia y soberbia, me dijo que él era ingeniero en sistemas. Yo también tengo un título universitario, le dije, lo cual le produjo risa, porque según él, un negro no puede tener un título universitario. Yo le cuento a este señor que soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Él me dijo que yo había nacido para ser esclavo. Me dijo así, vos naciste para ser esclavo mío. También empezó a hacer referencia a su color de piel, que él era blanco, y también lo metió en ese diálogo al policía, que también dijeron que era blanco. Así que yo quiero hacer este video para que tomemos conciencia y que denunciemos a todos los tatitos que hay en la vida. Bueno, ahí lo recorto un poquito porque ahí termina el video, pero bueno, nos parecía importante hacer referencia a que efectivamente hay representaciones o no de la universidad que tienen que ver con el acceso, con quiénes pueden acceder o qué grupos culturales, étnicos pueden permanecer o acceder a la universidad, y quienes evidentemente no ingresan o no coinciden con estas características, de alguna manera inician ciertos procesos que tienen que ver con el ocultamiento de las marcas identitarias, de los anclajes lingüísticos, culturales, y que en algún punto, en un punto extremo quizá, puede producir, como decíamos, la expulsión de sujetos de la institución universitaria. Bueno, y entonces para terminar, decimos que con esta plantilla cerramos porque estamos pasados, que en la universidad efectivamente, bueno, podemos ver que existen tensiones y que evidentemente hay presentes ideologías monolingües, monoculturales, monoepistémicas, que se reflejan en estas prácticas ¿no? de racismo o prácticas discriminatorias, pero que de alguna manera conviven también con ideologías más bien de la diversidad, del plurilingüismo, y que también se reflejan en prácticas de defensa de derechos o de asunción de identidades. Las ideologías monolingües y monológicas usualmente tienen una circulación más bien velada, lo que no ocurre con las ideologías de la diversidad, que suelen tener una circulación más bien pública. De hecho, ocurre muchas veces que en la universidad se critican estas ideologías monolingües, monoglósicas, monoculturales, pero como una vigencia del exterior, del mundo de afuera, del mundo universitario,
Y entonces, a partir de eso, surge el desafío que de alguna manera ha regido estos encuentros, que es empezar a pensarnos hacia nosotros mismos, pensar la universidad, y construirnos como un objeto de indagación para poder negativamente la subjetividad de los estudiantes que obstaculizan el proceso de formación profesional autónomo y que en muchos casos, como hemos dicho, generan en el extremo la expulsión. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quienes tengan preguntas para la presentación, para los expositores, por favor compártanlas en el chat de Zoom y en el chat de YouTube. Y al final vamos a tratar de tener al menos un breve espacio para preguntas, ya que estamos con el tiempo un poco cambiado. Bien, ahora la siguiente presentación está a cargo de Héctor Andriani, de la Universidad de Santiago del Estero, Florencia Conde, de la Universidad del Nordeste, y Georgina Fraser, de la Universidad Nacional de San Martín, y van a presentar el proyecto Bilingüismo y Procesos de Revitalización, Transmisión de las Lenguas Guaraní, Quichua, Com, Mocoit y Wichí, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco, Etnografías Sociolingüísticas en Colaboración. Bien. Gracias, Lucía. Ahí está compartiendo Georgina el Canva. Este Canva, les cuento, ¿no? El diseño de este Canva responde a cómo es el equipo, ¿no? Variadito, heterogéneo, de 3 provincias, ¿no? Así es este Canva, ya van a ver. Vamos a intentar hacer lo siguiente. No vamos a comenzar desde lo más general, o sí, en algunas partes, y después vamos a casos específicos de cada provincia, pero vamos a retomar cuestiones que son importantes dentro del proyecto. Este proyecto, hablo en calidad como coordinando una de las provincias, Santiago, que tiene la menor cantidad de experiencias, la parte más rica corresponde a Chaco y a Corrientes. A ver si podemos pasar la diapositiva, la siguiente. Antes de seguir, bueno, nos dejó pasmados, ¿no? El tema del proyecto anterior con el tema de los testimonios, ¿no? Eso les quería decir nada más, y ya lo vamos a charlar, pero muy fuerte. El testimonio de este chico, licenciado, ¿no? Nos sentimos como muy identificados. Bueno, miren este mapa, ¿no? Una cosa sencilla, pero que más o menos refleja... hay más circulitos en realidad, pero más o menos nos permite dar cuenta. Si ustedes se fijan en Chaco, que más o menos, ¿no? Aparecen las zonas geográficamente distribuidas, por ejemplo, arriba Wichí, en el centro Comi, en el sur los Mocoy. Después en la zona Corrientes, el habla, digamos, guaraní, lengua guaraní, y en Santiago con la lengua quichua, que son las 5 lenguas que aborda el proyecto. Siguiente. Les comentamos que esta experiencia no nace ahora, bueno, viene de un contexto previo. Este es el nombre del proyecto anterior, que en realidad se lo presenta en 2013, comienza a andar en 2015. Ustedes saben cómo son los tiempos de los proyectos de investigación, dependiendo del financiamiento y demás, a veces no se puede comenzar. Los tiempos de la investigación nunca son los mismos que los tiempos del financiamiento del Estado. Ya saben cómo es esto. El proyecto anterior tenía el siguiente nombre, ¿no? Hacía una cartografía sociolingüística, o sea, es decir, vamos a ponernos a mapear las 3 provincias, hasta donde se pueda, zonas de las 3 provincias, de nuevos usos, por un lado, atención, nuevos usos, y por otro lado, modos de transmisión de estas 5 lenguas, ¿no? Guaraní, quichua, com, mocoy y wichí. Y esto viene de un contexto previo, anterior, donde el director del proyecto y la codirectora del proyecto, es decir, Virginio Namuno y Carolina Gandulfo, y yo estaría como tercero, pero por supuesto acompañándolas a ellas porque son las que coordinan todo, vienen desde 2010 en contacto, trabajando, y de ahí se van armando los grupos, cada una de acuerdo con su contexto, es decir, Virginia desde UNSAM, y también por el contexto de Chaco que ya le van a contar, Carolina desde Corrientes, desde la Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto Terciario San José, y en Santiago, donde yo estoy, que es la Universidad Nacional de Santiago, y los diferentes contextos de poblaciones destinatarias en las 3 provincias, digo, ¿no? Escuelas, docentes, colegios y demás. Siguiente. Ese es el contexto previo, ¿sí?
Vamos al siguiente. Este es el libro que salió a partir del proyecto anterior, ¿no? Salió en el año pasado, en 2020, justo en plena pandemia, cerca de finalizar el año, salió este libro, y que tiene el nombre de Hablar lenguas indígenas hoy, ¿no? El título de enganche, digamos, para la editorial, nuevos usos, nuevas formas de transmisión, ahí está el tema, y después aparece un enganche metodológico que es experiencias colaborativas. Esta cuestión de la investigación sociolingüística en Colabor, siguiente, es un aspecto fundamental del proyecto. ¿Por qué? Miren esto, ¿no? Lo leemos así rapidito. Nos interesa especialmente abordar los vínculos entre bilingüismo, de cada zona, digo, y procesos de revitalización o transmisión de estas lenguas. Por ahí revitalización puede sonar a veces, ¿no? Como muy idealista. Sin embargo, aparecen esferas donde se están generando cosas y no estamos acercándonos a esos procesos, ¿no? Entonces, el objetivo es importante esto, ¿no? Describir etnográficamente, de fondo es esto, ¿no? Describir etnográficamente las políticas de lenguaje en cada una de las regiones. Describimos, ¿qué nos proponemos, no? Describir dispositivos y prácticas lingüísticas que se considerarían de revitalización. O sea, no es que vamos a cambiar toda la realidad de una comunidad de habla, pero por lo menos el chiste es a dónde están estas esferas, a dónde están estas prácticas que por ahí están generando esto, ampliación de repertorio. El chiste, ¿a dónde se están generando prácticas que permiten ampliar repertorios o posibles nuevos usos? Y no los estamos viendo, atención, porque la imaginación sociolingüística está condicionada por la ausencia de imaginación etnográfica, ¿sí? Y esto es importante. Entonces describimos nuevos ámbitos sociales, así como de transmisión, ¿no? Incluyendo la enseñanza de lenguas en ámbitos escolares y comunitarios. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque no solamente nos quedamos en las casas, uno piensa transmisión, abuela, nieto, mamá, hijito, y no nos damos cuenta que en las escuelas están pasando otras cosas. No es solamente prohibición lingüística, que es, por supuesto, un concepto muy difundido, concepto caro, que es lo que trabajó mucho precisamente Carolina Gandulfo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Partimos de 3 supuestos metodológicos que ya nuestras compañeras de Chaco y Corrientes van a comentar mejor. Punto 1, ¿no? Esto de la revitalización y transmisión tiene que entenderse como parte de política del lenguaje. O sea, no es política del lenguaje bajada del ministerio, ¿se entiende? Es entender que la gente está generando políticas propias. Segundo punto, la revitalización o transmisión, eso que estamos viendo, puede describirse ¿en qué? Tenemos que tratar de describir estos dispositivos de prácticas de habla que se despliegan en ámbitos y contextos particulares y que involucran a diversos agentes. Esto tiene que ver con el tipo de imaginación etnográfica, guión, sociolingüística que lleguemos a tener, porque si no, no lo podemos ver. Y tercero, las investigaciones en Colabor, están orientadas a tratar de producir esto que llamamos desde el proyecto etnografías sociolingüísticas. Ponemos en primer lugar la palabra etnografías, ¿no? Y que permite dar cuenta justamente de las políticas del lenguaje, y también, bueno, el chiste de esto es que, que las metodologías en Colabor están generando, mucho más se van a dar cuenta en Corrientes y Chaco, Santiago estamos empezando, están generando ciertos procesos de, entiéndase, ¿no? La diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada, me voy a poner así un poco esquemático. Esto ya es ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque la Colabor ya es ciencia aplicada. El Colabor ya está generando procesos de acceso a derechos poblacionales. Siguiente. Esta frase que está en rojo es muy importante para el proyecto, que consideramos que hay que desarrollar, ¿no?, un espacio interdisciplinario entre sociolingüística y etnografía. ¿Para qué? Para el estudio del plurilingüismo en Argentina. No por cuestiones netamente ¿se entiende, no? Imagínense, yo estoy en Santiago, el quichua tiene una cosa súper así, asociada al ancestral, al folclórico y todo esto, pero en el fondo, en el terreno real de las prácticas,
no se da nada de eso. O sea, en todo caso, eso que se cree que es lo cristalizado con el quichua, no es lo que se está dando con el uso efectivo de las lenguas, ¿sí? Entonces, la producción de estas etnografías sociolingüísticas, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto de hacer etnografías sociolingüísticas? Bueno, por ejemplo, ese objeto que tratamos de construir está definido por cómo estudiamos con los actores, no es de actores, sino con los actores, repertorios que despliegan, y también el proceso sociolingüístico en general. Y hay 3 puntos, ¿no? 3 rasgos distintivos que tiene este proyecto. Por un lado, noten que estamos enfatizando en algunos puntos y retomando. Punto 1, la perspectiva es etnográfica, no es una mera cuestión de decoración metodológica. Segundo, el método es interaccional. Y tercero, lo que se piensa como diseño de investigación es colaborativo. Es decir, no concebimos investigación con hablantes si no están participando ellos en el diseño de investigación. En determinados planos, ¿sí? En determinadas etapas. Siguiente. Aquí pasamos a nuestra compañera. Bueno, buen día. Bueno, siguiendo un poco lo que estuvo planteando Héctor, pero yo voy a compartir un poco, bueno, estos ítems que representan parte de los resultados del PIC anterior y también un poco los cimientos de este nuevo proyecto, ¿no? Estos ítems, el primero de ellos, esta idea de que las categorías de bilingüe y bilingüismo parecen explicar procesos de emergencia, nuevos usos, nuevas identidades, nuevos ámbitos de uso en estos contextos que estamos estudiando. En segundo lugar, que los procesos de transmisión, enseñanza, aprendizaje no se circunscriben a ámbitos especializados, como podría ser la familia en el caso de la transmisión, o la escuela en el caso de la enseñanza, aprendizaje. Por el contrario, como observamos procesos que denotan más bien paradojas o continuum en diversos ámbitos y que nos permiten hablar o definir espacios, prácticas intersticiales para estos procesos. En tercer lugar, la explicación de procesos de cambio sociolingüístico. Esto reclama una definición de políticas del lenguaje que, bueno, que no se centren en el Estado, sino que contemplen como acciones que se producen, perdón, acciones que se producen en contextos disímiles y por parte de diferentes actores. En cuarto lugar, la emergencia de nuevas prácticas verbales, ya sea orales y escritas, así como nuevas formas lingüísticas que están vinculadas a los procesos de identificación. Quinto lugar, las transformaciones en los repertorios verbales en lenguas indígenas están vinculados a cambios en el acceso, la disponibilidad y la distribución de tecnologías de comunicación. Y por último, que algo ya lo planteó Héctor, que la investigación en colaboración con niños, niñas, docentes, estudiantes indígenas, hablantes bilingües, es un marco privilegiado de producción de conocimiento sociolingüístico sobre las lenguas indígenas, y que no sería posible de producir sin la participación activa de investigadores nativos que los equipos de investigación. ¿Podés pasar, Georgie? Les voy a comentar brevemente, esto es como también es un esquema que está también en el mismo proyecto, que sintetiza un poco el diseño metodológico general. En este proyecto proponemos poner el foco en los procesos de revitalización y transmisión que se despliegan en dispositivos y prácticas de habla, que son dispositivos de revitalización y transmisión tanto comunitarios como institucionales, incluido el escolar, que se abordan a través de estudios en y con instituciones o colectivos sociales. El grupo, una de las características del equipo de investigación es que cuenta con investigadores formados y en formación que provienen tanto de la antropología como de la sociolingüística, y que venimos de diferentes universidades, también instituciones terciarias y de escuelas primarias, y también investigadores e investigadoras de comunidades indígenas y lingüísticas. Estos estudios se describen en etnografías en colaboración que se pueden ser entendidas como estudios de casos en profundidad, ya sean en instituciones escolares, en espacios familiares, productivos y comunitarios, atendiendo al análisis de las prácticas comunicativas diversas, orales y escritas, que aportan a este objetivo general, pero a la vez esta idea de la metodología en colabor también nos aporta como a uno de los objetivos específicos, que es poder producir sistematizaciones y conceptualizaciones acerca de los límites, de las dificultades y de las potencialidades que tiene esta metodología. Y estas etnografías finalmente se contrastan en ateneos de investigación
que ya tiene la base del PIC anterior, de las reuniones que hacíamos entre las 3 provincias, y estos ateneos nos van a permitir ir produciendo comparaciones y líneas de cruce que están orientadas a la consecución del objetivo general del proyecto, que justamente es dar cuenta de las políticas del lenguaje que están vinculadas a la revitalización y la transmisión de las lenguas en esta región. ¿Podés pasar, Georgie? Vamos a hacer como un pincelado muy rápido, empiezo yo con Corrientes. En Corrientes estamos, bueno, hay estudios que ya han iniciado, que están avanzados, otros que aún no arrancaron. Estamos trabajando en diferentes departamentos de la provincia, San Luis del Palmar, Corrientes Capital, San Miguel, San Roque, Ituzaingó, entre otros. Trabajamos en diferentes espacios, sobre todo escolares, pero no exclusivamente, también otros espacios comunitarios, y atendiendo a estos 2 ejes, ¿no? El eje de transmisión en escuelas primarias y secundarias, una donde estamos analizando el lugar de la lengua, del guaraní en este caso, ¿no? En la producción de un currículum escolar bilingüe, muy vinculado a la articulación de los saberes comunitarios, los saberes del currículum oficial, a través de la línea de materiales didácticos, que fue uno de los ejes del PIC pasado. También caracterizaciones sociolingüísticas colaborativas en el nivel secundario, junto con estudiantes, que bueno, se analizan como los procesos de transmisión lingüística tanto en la escuela como en las familias de ese paraje. Los espacios productivos comunitarios en otras localidades, considerados como espacio de transmisión lingüística. Y en el eje de revitalización, algunas novedades, digamos que son temas que están abriendo puntas, como los Perdón, procesos... Flor, Sí. Quedan 5 minutos. Bueno, ya cierro el paso a Georgie. Proceso de escritura en guaraní con estudiantes de escuelas secundarias, también acompañando la inserción de los primeros maestros de guaraní y haciendo relevamiento y descripción de los espacios de enseñanza, tanto en capital como en otros departamentos de la provincia. Te paso, Georgie. No. Voy rapidito a la de Santiago. Como eje de transmisión, esta es una síntesis de 10, 12 años de trabajo, pero que generan nuevas acciones a futuro ahora en el proyecto. Primero, programas radiales en quichua, por ejemplo, un trabajo de largo aliento sobre trabajadores migrantes golondrina, que son muy determinantes en la práctica de la lengua. Otra, prácticas políticas rurales, es decir, gente que gana una comisión municipal hablando en quichua a los vecinos y disputándose entre los distintos comisionados quién habla mejor en revitalización. Bueno, talleres de escritura que hicimos con jóvenes quichuistas, adolescentes, bilingües, ¿no? Después que trabajaron compañeros, alumnos nuestros de la Tecnicatura en EIB, en Santiago, trabajaron con sus propios compañeros quichuistas en la universidad, trabajando sus propias como autobiografías lingüísticas. Bueno, este tipo de trabajos lo dejo ahí, pero son como trabajos variados y algunos son en colabor y otros son más enfocados en encontrar nuevos usos que son masivos, ¿no? A nivel de esta comunidad de habla, nada más. Siguiente. Ay, disculpen, ahí estamos, ahora sí. Bueno, en el caso de Chaco, también trabajamos con estos 2 ejes, el eje de la transmisión y el eje de la revitalización. En el caso de la transmisión, como bien mencionó Héctor al principio de la exposición, no solo pensamos en la transmisión en términos familiares, sino también en términos, en un ámbito escolar. En el caso de la revitalización, en Chaco trabajamos o pensamos la revitalización de 3 maneras distintas, ¿no? Por un lado, un subeje, que sería el de los nuevos ámbitos de uso, son los ámbitos de los profesionales. Listo, Anita, ya estoy... Los profesionales, por ejemplo, los traductores intérpretes, sanitarios, los docentes que trabajan como en nuevos contextos o transmitiendo nuevos saberes que antes no se transmitían en Kowich o Mocoy. Trabajamos con el equipamiento de las lenguas, por ejemplo, Lara y Camilo trabajan con la escritura wichí y el impacto de la escritura en los estudiantes que van a ser docentes, o Diana con Camilo en la elaboración de un diccionario wichí para profesionales wichí, pensado
desde los wichí, justamente, ¿no? Que los diccionarios, normalmente los diccionarios wichí están pensados para el uso de los investigadores criollos o blancos, y en este caso la idea es pensar, bueno, ¿qué necesitan los wichí de un diccionario? Lo mismo el uso de la lengua wichí en prácticas multimodales, por ejemplo. Otro de los subejes es el de la recuperación, es decir, hablantes o miembros de los pueblos indígenas que buscan hablar la lengua, en algunos casos una lengua que sienten como propia, pero que no hablan, como es el caso de que trabajan Lucía Romero y Sergio Rojas, ya sea en la elaboración de materiales para la enseñanza del COM como segunda lengua. Voy a mostrar un poquito acá quizás. Perdón, queda un minuto. Entonces voy a súper acelerar y en vez de nombrar esto, bueno, y el último eje, que es el eje más nuevo, el que incorporamos en este PICT, porque en general, como mencionabas, Héctor, todos son temas que se van desarrollando y que vienen que están muy anclados en el territorio y que vienen de larga data. Es el eje de los nuevos hablantes, es decir, personas que no necesariamente se reconocen como indígenas y que aprenden lenguas indígenas. Por ejemplo, en el caso de Chaco, todos los profesorados de lengua forma parte del plan de estudios una de las lenguas indígenas del Chaco, ¿no? Lengua Hom, lengua Wichí o lengua Mocoit. Entonces todas las personas que van a ser docentes de lengua, no de lengua indígena, sino de lengua castellana en definitiva, tienen que hacer una materia de lengua indígena. Lo mismo, nuestra compañera Melissa está haciendo un mapeo de la oferta de enseñanza de lenguas indígenas en la zona metropolitana, en el nivel superior, ¿no? En universidades o en terciarios. Que implica pensar la enseñanza y las condiciones de la enseñanza, el estatus de las lenguas, ¿no? En estas universidades o en estos espacios. La idea un poco era pensar cómo la investigación en colabor y cómo el modo en que pensamos las políticas lingüísticas o las políticas del lenguaje emergen en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones. Entonces, para hacer muy rápidamente, la investigación en colabor en nuestro equipo se piensa de distintas maneras. Uno de los modos, o una de las características, es la definición o de la agenda del mainstream, sino que se construyeron en interlocución en equipo con todos los investigadores del proyecto. Por otro lado, entender que la investigación puede responder a distintas inquietudes de manera simultánea y producir múltiples resultados, con lo cual entendemos que es fundamental la participación de los distintos actores involucrados en los procesos que investigamos y en la definición y en la negociación de los objetivos o de los propósitos de los proyectos. Ahí quizás puedo mencionar, para que se entienda, el proyecto de egresados. El proyecto de egresados es un proyecto que comenzó hace muchos años, en 2016, en el que el equipo colabora, o parte del equipo colabora con el CIFMA, que es el Centro de Investigación e Información Modalidad Aborigen, para, en definitiva, intentar indagar qué sucede con los estudiantes que egresan del CIFMA. A lo largo de los años, ese proyecto fue articulando con distintas instituciones, en un primer momento con CONICET y la Universidad de Barcelona, luego con CONICET y UNSAM, y esta última etapa es con el CELES, el Centro de Investigación del Lenguaje en Sociedad, y la UNSAM. ¿Cómo se expresa? Si se puede ir cerrando ya, sí, así Dale, tenemos... ya cierro
ya cierro con esto. Bueno, como el modo en que se expresa la investigación en Colabora en este caso es, por un lado, a CIFMA le interesa saber qué demandas de capacitación tienen los egresados que egresan o que ya egresaron de qué inserción laboral tienen esos docentes en las escuelas. Los docentes del CIFMA les interesa que los estudiantes realicen observaciones, se formen como investigadores, hagan entrevistas, conozcan las escuelas, y al equipo de investigación del CELES UNSAM y del PICT les interesa pensar o indagar, además de la situación laboral, qué procesos, en estos procesos de recuperación lingüística, cuál es el estatus práctico de las lenguas en las aulas, qué materiales se producen o circulan, y cómo se implementa, o qué modalidad de educación bilingüe intercultural existe. Bueno, eso en definitiva. Ahí dejo el resto para las preguntas. Así que... Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Buenísimo. Bueno, la última parte está a cargo del equipo de Silvia Spinelli por la Universidad Nacional de La Pampa y van a presentar diversidad lingüística en las aulas pampeanas y bonaerenses. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha, sí. Sí, perfecto. Vamos a hacer la presentación. ¿Me dicen si se ve? Se ve bien. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que es muy lindo estar acá en este Congreso de Sociolingüística y escuchando otros equipos de investigación. Bueno, nosotros venimos humildemente a presentar este proyecto que es muy nuevito. Nosotras somos el equipo de la Universidad de La Pampa. Bueno, quien les habla, Silvia Spinelli, estoy acompañada de un grupo de estudiantes de cuarto y quinto año. En esta presentación me acompañan Elena Antivero y Laura Pilger, y el resto de las chicas, Milen Kessler, Marisol Lavalesi, Yamila López, Aldana Esler, Lourdes Albino y Paula Mariño, están formando parte también del equipo, pero en esta presentación no estarán. Bueno, el proyecto se llama La diversidad lingüística en las aulas pampeanas y bonaerenses, y surge de una preocupación acá entre nosotras, digamos, que es la falta de este tipo de estudios en nuestra provincia, en distintas localidades, en la propia Santa Rosa, y en localidades bonaerenses que están formando parte o muy cerquita de La Pampa, ¿no? La particularidad es que este proyecto, digamos, dije que el equipo es muy nuevito, el proyecto fue aprobado en plena pandemia, así que se imaginan que recién estamos, digamos, nos dedicamos todo el año pasado, a partir de su aprobación y parte de a organizar todo el material teórico en medio de la pandemia y todas las disposiciones, ¿verdad? Pero sí, en cuanto se flexibilizaron un poquito las medidas, tenemos dos de las estudiantes que ahora me acompañan, que sí pudieron hacer algunas entrevistas y algunos trabajos en sus propias localidades, ya que se habían tenido que volver. Bueno, entonces, este problema, parte de este proyecto, que fue aprobado el 2020 hasta el 2023, y que piensa en este sentido, como hemos venido hablando, la escuela y las aulas sabemos que son entornos lingüísticos muy influyentes, ¿sí? Que tanto los estudiantes se enfrentan con la lengua hablada por el docente, por sus compañeros, y con la lengua escrita de los libros. A su vez, el cuerpo docente convive, digamos, con distintos tipos de situaciones, y una de ellas sabemos que son, bueno, todas las distintas variedades del español, que están más o menos alejadas del estándar, o de la norma, según lo que escuchamos del profesor Reiter, ¿no? Y por otro lado también estudiantes que hablan lenguas indígenas, que las entienden, pero no las practican,
porque en sus hogares o en las escuelas se les prohíbe, o en otro caso cuyos padres las hablan, pero no se las han querido transmitir. Es decir, es un combo importante y que sobre esto todavía no hay nada hecho en La Pampa, o sea, es muy nuevito, y entonces nos motivó a ver qué estaba pasando para poder reflexionar sobre estas cuestiones. Y entonces, todo esto genera un desafío en la relación con la enseñanza de la lengua, ¿sí? Y muchos de estos usos lingüísticos que se alejan de las normas del español, fueron considerados y siguen siendo considerados en muchos casos como errores, desviaciones, y como lo sabemos muchas veces se etiquetaron como dificultades de aprendizaje, ¿sí? Todavía hoy estamos encontrando en algunas de estas localidades donde pudimos hacer este pequeño panorama, un pequeño trabajito, docentes que dicen, no, lo voy a llevar al CAE, donde están las psicopedagogas, porque este chico tiene problemas de entendimiento, cuando en realidad sabemos que viene de otra provincia o viene de un país limítrofe. Entonces, todavía, aún hoy se sigue hablando de dificultades de aprendizaje y es necesario hacer esta reflexión. Y entonces sabemos, a partir de todos los estudios sociolingüísticos, que en realidad no son ni errores ni dificultades en el aprendizaje, sino que está motivado por el contacto con otros sistemas lingüísticos, y que forma parte del repertorio verbal de los estudiantes, ¿no? Tal como lo decía el profesor Reiter. Y entonces, en lugar de hablar de fracaso lingüístico, es necesario hablar de barreras sociolingüísticas entre estudiantes y el sistema educativo, que ya lo viene diciendo desde Halliday, el Taft, y todo cómo se fue ampliando la sociolingüística en la actualidad, ¿sí? Bien, entonces, como objetivo general, nos proponemos reflexionar acerca de estos abordajes pedagógicos y el tratamiento de la diversidad lingüística en el espacio escolar, y como objetivo específico, adoptar herramientas conceptuales del área de la sociolingüística que favorezcan la comprensión de la diversidad en el contexto escolar. Obviamente que todo esto desde una perspectiva que valore y que busque fortalecer tanto las lenguas como las variedades no hegemónicas, ¿sí? Por otro lado, otro de los objetivos es reconocer las incidencias, la incidencia de las actitudes y las representaciones lingüísticas en esta dinámica de contacto de lengua, ¿no? Porque, como sabemos y como ha sido estudiado, es muy importante, ¿sí? Bien, y como alcances o como resultados esperados, bueno, esperamos favorecer al estudio y la comprensión de las variedades no estándares, además de las posibles lenguas de migración que puedan existir en el aula. Y, bueno, repito, sabemos que el éxito o fracaso de los estudiantes depende en gran medida no solo de lo que el escolar, el chico, la chica crea que pueda lograr, ¿sí?, sino también de las expectativas docentes, ¿no? Ya lo viene diciendo desde Halliday, ¿no? Cuando el docente piensa que el chico va a desaprobar, desaprueba, ¿no? Cuando se llaman los prejuicios, el prejuicio que se cumple, la profecía cumplida, ahí ya se genera el fracaso escolar. Y por otro lado, además, en este sentido, las actitudes negativas hacia las variedades que se alejan de alguna medida del estándar, de la norma, ¿no?, considerada como la correcta, entre comillas, dificultan todavía más este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos serían nuestros alcances. Y como dije al principio, lo que nos motivó, digamos, es que este estudio sociolingüístico de la diversidad en las aulas cubriría, digamos, un espacio que no se ha trabajado todavía sobre el lenguaje en la educación en nuestra provincia, ¿sí? Nuestra provincia y zonas cercanas de la región bonaerense. Bien, en este caso entonces, una vez que las medidas se flexibilizaron un poquito, pudimos hacer, digamos, tenemos 2 estudiantes que tuvieron que volverse a sus localidades, y ahí ellas ya estaban trabajando, ya estaban en contacto, y al pertenecer a esas localidades, les fue más sencillo de algún modo acceder
a hacer entrevistas a docentes, a acceder a los colegios, y no tanto acá en Santa Rosa, donde el protocolo era mayor. Todavía hoy estamos haciendo todos los trámites para poder entrar en el colegio, bueno, lo que ustedes imaginan. Entonces ahora sí, vamos a mostrar lo que hemos podido trabajar en estas dos localidades. Para eso le voy a dar la palabra a Laura Filigen. A ver si está por aquí. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en el marco del proyecto se realiza un trabajo de campo orientado a contribuir al conocimiento de las actitudes lingüísticas de los docentes y explicar cómo influyen en las trayectorias escolares de los niños. Este trabajo, como ya mencionó Silvia, fue realizado en nuestra localidad de origen, Macachín, La Pampa, que se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, donde está ubicada la universidad, y a 30 kilómetros de la frontera con la provincia de Buenos Aires. En este momento, en la actualidad, tiene una población de aproximadamente 7.000 habitantes. En sus inicios fue de gran importancia la numerosa inmigración vasca para conformarlo, y durante la primera década de los 2000 se instalaron en el pueblo dos grupos familiares provenientes de Bolivia. Sin embargo, en la actualidad no se evidencian altos índices inmigratorios. Bueno, en el pueblo hay dos primarios. Este trabajo se realizó en la escuela número 82, Salta, ya que fue nuestro establecimiento de formación. Es un colegio público y estatal, tiene un equipo de apoyo a la inclusión conformado por una fonoaudióloga, una psicopedagoga, una psicóloga y un asistente social. Con respecto a la metodología, se realizaron 10 entrevistas a un grupo de docentes de género femenino y que se encuentran en el rango de edad de 30 a 53 años. Se trata de un muestreo al azar porque concurríamos al establecimiento para obtener datos sin establecer de antemano con quién hablaríamos. Las entrevistas fueron conversaciones individuales y dirigidas. Por otro lado, la idea del proyecto surgió en situación de dispo por la pandemia, por lo tanto, al momento de presentarlo no existía certeza acerca de cómo se llevarían a cabo las entrevistas. A causa de este contexto, en 2021, justamente nos encontrábamos en la localidad, por lo cual fue posible comenzar el trabajo. Al momento de empezarlo, aún no había presencialidad plena en las escuelas primarias de La Pampa, y esto llevó a que las primeras entrevistas se realizaran a través de la plataforma Meet. Unos meses más tarde pudimos acercarnos a la institución y se pactó que cada día nos presentaríamos al mismo horario para conversar con los docentes que en ese momento no estén dando clase. De esta forma se obtuvieron 3 entrevistas virtuales y 7 presenciales durante el año. Por otro lado, las preguntas estaban orientadas a obtener datos acerca de la formación docente de cada entrevistada, los índices inmigratorios en la escuela a investigar, las variedades lingüísticas utilizadas en la situación áulica, las actitudes y comportamientos docentes hacia el vocabulario de los estudiantes, y las supuestas barreras en las trayectorias escolares identificadas por las docentes. No sé si querés pasar la diapositiva, Silvia. Ahí está. Como resultados preliminares, en cuanto a la inmigración, el 80% desconoce si asisten niñas de otros países o provincias. Y un 20% responde que sí enseña a algunas niñas de otras nacionalidades, y menciona Uruguay y Paraguay, y también de otras provincias, entre ellas Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Con respecto a la diversidad lingüística, el 100% afirma no tener estudiantes que hablen otra lengua. Y en cuanto a las variedades, el 60% sostiene que no hay diversidad lingüística en la situación áulica, mientras que hay un 40% que sí reconoce casos de variedad, y la mitad de este porcentaje, es decir, de este 40%, menciona a las niñas migrantes.
Después, en lo referente a las actitudes hacia el vocabulario de los alumnos, se pudo comprobar que 50% de las docentes le atribuyen al vocabulario de las niñas adjetivos como pobre o empobrecido, flaquito, limitado, simple y básico. Después hay un 30% que califica el vocabulario como amplio y diverso, y hay un 20% que afirma que el léxico es bueno, normal y correcto. Por otro lado, se pregunta a las informantes si las cuestiones que identificaron anteriormente u otras que puedan mencionar derivarían en una barrera en el proceso educativo. Hay un 60% que responde afirmativamente, y de este porcentaje, un 90% lo relaciona con el habla de las niñas y con las prácticas de lectura y escritura. Y hay un 40% que niega la existencia de barreras y se refiere a los servicios de apoyo a la inclusión mencionados y a la enseñanza personalizada como dos herramientas eficientes para evitar la formación de dichas barreras. La siguiente, Silvia. En síntesis, ahí está. En síntesis, los resultados preliminares demuestran un desconocimiento acerca de las variedades lingüísticas, lo cual implica que no hay un estudio cuidadoso del lenguaje. En su formación docente, solo 10% de los informantes sostiene haber reflexionado sobre este tema. Y por lo tanto, la falta de trabajo consciente sobre los componentes sociolingüísticos deriva fácilmente en actitudes negativas hacia cualquier variedad diferente a la propia. Por otro lado, también se presenta un desconocimiento hacia otras lenguas y los términos adecuados para referirse a ellas. Tengo un ejemplo de una de las informantes que respondió a la pregunta sobre variedades lingüísticas de la siguiente forma. Perdón, Laura, quedan 5 minutos. Abro cita. La mayoría habla bien, habla como nosotros, con el mismo tono. Me acuerdo de una nena que era de Paraguay, que también hablaba por ahí, tenía otro idioma, viste que hablan en un idioma indio. Y ya terminando, en el análisis de las entrevistas se comprueba que hay un 80% que presenta actitudes negativas hacia cualquier variedad diferente a la propia y alejada de lo estándar. Aún no se ha confirmado si estos comportamientos generan que los alumnos rechacen su propia lengua, y esta sea la razón por la cual un 60% afirma que algunos de sus estudiantes son callados, tímidos y no participan oralmente. Y todas estas cuestiones quedan por investigar, ya que solo sería posible constatarlas por medio de la observación de las clases. Bueno, buen día. En la localidad de Monescazón, lo que se ha generado, por otro lado, es un contexto de tensión en los escenarios escolares de los últimos años ante el establecimiento de una comunidad migrante paraguaya de habla guaraní, con una cantidad considerable de miembros en edad escolar, tanto de primaria como de secundaria. Monescazón es una localidad de la provincia de Buenos Aires que pertenece al partido de Pehuajó. Se encuentra a 200 kilómetros de la frontera con La Pampa y cuenta con aproximadamente 1.500 habitantes. La llegada de la comunidad paraguaya, la comunidad paraguaya es el primer grupo que llega a la localidad y que es de condición bilingüe, y esto es lo que ha generado debates y tensiones tanto en la comunidad en general como en los escenarios escolares. Nuestro trabajo de tesis de licenciatura en letras se enmarca en este proyecto de investigación que presentamos y consiste en el estudio de la integración sociolingüística del alumnado paraguayo de 3 escuelas, ¿sí? 2 de nivel primario y una de secundario, y una de las escuelas primarias es de carácter rural. Para poder entender las diferentes configuraciones del proceso de integración sociolingüística, es necesario describir los repertorios lingüístico-comunicativos, los usos de lengua, las representaciones y las actitudes tanto sociales como del lenguaje, que se generan tanto por parte de la comunidad migrante como por parte de la comunidad receptora, que en este caso está constituido por estas 3 instituciones escolares.
Como parte de ese trabajo de tesis, habíamos podido acceder a las instituciones escolares de Monescazón con anterioridad de las medidas de aislamiento por la pandemia, y bueno, siendo parte también de la localidad monescazonense y haber asistido a esas escuelas, bueno, ya conocía al equipo docente de cada institución, ¿sí? Y bueno, esta situación de haber tenido que regresar al pueblo fue lo que facilitó en parte poder volver a hacer trabajo de campo en cuanto hubo nuevas habilitaciones. En cuanto se dio la oportunidad de volver a realizar trabajo de campo, pero no de ingresar a las aulas, decidimos ahondar en lo que ya veníamos investigando, que eran las actitudes lingüísticas y las representaciones sociales por parte del equipo docente de cada institución. La metodología que pudimos emplear fue la de entrevistar, no de observar, y estas entrevistas fueron dirigidas a 15 docentes, 3 directivos y 4 cargos educativos, ¿sí? Trabajadoras sociales, maestras inclusoras y orientadora escolar. Queda un minuto. Perfecto, gracias. Bueno, las cuestiones sobre las que indagamos en estas entrevistas son el conocimiento de si hay matrícula inmigrante presente en las aulas, el desempeño escolar de este grupo estudiantil, la manifestación de los repertorios lingüísticos bilingües, las consideraciones de las propias docentes acerca de la competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes migrantes en lengua española, las relaciones que consideran que existen entre el lenguaje y la educación, y las herramientas disponibles o necesarias para el desarrollo de un proceso educativo que considere la diversidad lingüística en las aulas. Los resultados que obtuvimos durante a partir de estas entrevistas sobre las actitudes, en líneas generales, sin distinguir entre instituciones ni niveles, nos encontramos con que el 80% afirma tener conocimiento de la presencia de estudiantes migrantes en sus aulas, mientras que el 40% manifiesta estar en conocimiento de que el español no es su lengua materna, y también advirtieron que dichos estudiantes se caracterizan por expresarse muy poco en el aula. La siguiente, Silvia, por favor. Ahora bien, si distinguimos entre niveles, encontramos una diferencia tajante entre el nivel primario y el nivel secundario, en tanto que las actitudes lingüísticas y las representaciones que vamos a encontrar en el nivel primario apuntan más bien a ser de tipo negativo, asimilacionista y con actitudes xenófobas. El 100% manifiesta la necesidad de nuevas herramientas para desempeñar su labor docente en contextos de migración. El 84% considera que el alumnado migrante debe abandonar la variedad guaranítica, y el 67% considera que la presencia de migrantes en la localidad es un problema. Un 33% prohibió hablar guaraní, y solo un 33% considera que se puede generar un espacio intercultural. Y contrariamente, en el nivel secundario observamos que el 100% de las docentes entrevistadas manifiesta la necesidad de repensar la labor docente en torno del uso del lenguaje, ante la presencia de estudiantes migrantes hablantes de otra lengua. También la totalidad considera que la presencia de estudiantes migrantes y hablantes de otra lengua es una oportunidad para generar un espacio intercultural. El 67% de estas docentes tienen estudiantes de procedencia paraguaya en sus aulas, y los que no sabían, cuando estuvieron al tanto, se ocuparon de que la situación fuera compartida en el aula en articulación con la materia dictada. Y el 33%, que no tiene estudiantes hablantes de otras lenguas, considera de todos modos necesario elaborar nuevas herramientas para un correcto desempeño educativo de sus estudiantes. Bien, a modo de cierre, rápidamente, vemos que, bueno, gran parte de las entrevistas a docentes, que es lo que podemos advertir, un desconocimiento enorme de las variedades, y esto genera, como dijimos antes, actitudes negativas hacia todo lo que se aleje de lo estándar, ¿no? Y al comparar rápidamente estos dos trabajos, porque después hay que seguir analizando,
vemos que en la localidad de Monescazón un gran porcentaje de docentes manifiestan la necesidad de nuevas herramientas y de repensar su rol ante estas nuevas circunstancias. En cambio, en otra localidad, en Macachí, si bien se presentan esas necesidades, los docentes no son conscientes de ellos todavía, y por eso creemos importante trabajar en este sentido, ¿no? Reflexionar y que nuestros estudiantes de la universidad, como dijo el profesor Reiter, salgan sabiendo esto, ¿no? Que puedan trabajar el tema de las variedades, que esto se analice en el aula. Bueno, el próximo año, hasta el futuro, digamos, continuaremos profundizando en estos estudios de estas dos localidades, pero también realizaremos el análisis en dos escuelas de Santa Rosa que se distingan por características de la población, lugar, zona de ubicación, forma de gestión, etcétera. Ya estamos tramitando la entrada a las escuelas, y esperamos que en las próximas jornadas de sociolingüística esperamos tener nuevos resultados para comentar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos entonces 15 minutos, ahora sí, abran micrófonos quienes quieran participar e incorporar preguntas. Retomo un poco en el chat, Héctor planteó que eran sobre la primera presentación, que eran fuertes los ejemplos que estuvimos leyendo, creo que nos movilizaron a todos. El aviso que leyeron en un momento en la primera presentación. Victoria comentó que es súper importante el tema, también refirió a la primera presentación, tendría que tener más visibilización, y más aún en el ámbito educativo. ¿Cómo podemos, pregunta, nosotros como alumnos y futuros docentes, combatir este tipo de discriminación educativa? Bueno, y a la segunda presentación les comentaron que había un gran trabajo de campo, así que si quieren ahora abrir un poco los micrófonos. Primero el primer equipo si quiere contestar la pregunta de Victoria y ya después hacer sus preguntas. Bueno, muchas gracias por las apreciaciones. La verdad que hemos comentado por el chat nosotros que ver objetivado fuera de nosotros todo lo que con lo que trabajamos cotidianamente también nos impactó desde otro lugar. Bueno, precisamente ese proyecto de extensión, la idea es entrar a debatir esto, porque mientras circule veladamente, no logramos debatirlo ni reflexionarlo. Y en el caso de la enseñanza o de las cátedras, por lo menos en las que estamos, yo estoy en dos cátedras, en la cátedra de lingüística y en la de política, ponerlo en discusión. Nos parece que dialogar sobre ese hecho es fundamental. Del mismo modo que cuando escucho a las compañeras de la Pampa, también tenemos que gestar espacios entre los docentes para debatir, y como algunas de nuestras investigaciones, por suerte en Tucumán, han tenido impacto público, tenemos la suerte de que casi todos los años nos hacen entrevistas en el diario principal y podemos sentar nuevos posicionamientos. Somos muy criticadas muchas veces, lo que decimos es producto de agresiones, incluso se nos ha llegado a decir que somos, ¿cómo era? Que queríamos una dictadura, ya no me acuerdo bien, popular del lenguaje o algo por el estilo, pero seguimos y tratamos además de retrabajar el vínculo identitario con las prácticas lingüísticas, con la variedad tucumana y en general con las variedades del noroeste. No sé si mis compañeros quieren decir algo más. Bien, tenemos en YouTube, les preguntaron al último equipo que presentó, ¿qué pasa con el inglés en este escenario, siendo una materia obligatoria en la escuela primaria y secundaria? Si quieren abrir el micrófono para contestar. Bueno, en el caso de Monescazón, justo este año no se pudo entrevistar a docente de inglés,
porque bueno, se había jubilado quien había formado parte del equipo docente durante muchos años y no se accedió a una entrevista con quien había agarrado la materia en la última parte del año, de lo que viene ahora del año. Así que no puedo responder a esa pregunta en este momento. Perfecto. En mi caso, yo sí pude entrevistar a una profesora de inglés. Bueno, ella fue la que tenía esta actitud acerca del vocabulario de los chicos, que decía que era muy limitado y desconocía el tema de variedades lingüísticas. Bien, no sé si los equipos quieren compartir algún comentario, algo que haya quedado en el tintero, porque tuvimos que ir medio rápido con los tiempos. En principio, gracias por las presentaciones, por hacer todas las exposiciones en el tiempo que les fuimos pautando. Esto fue como primera mesa de las jornadas. Les dejamos en el chat el link para gestionar los certificados, si pueden, por ahí, si no se los volvemos a mandar por mail. Sí, Julia. Agrego en el chat el enlace para la reunión que sigue, para la mesa que sigue, para que la tengan presente. Si quieren, córtenla, cópienla, se inicia a 12:30 la próxima mesa, para que la tengan a mano, nada más que para eso. ¿Un comentario si queda tiempo todavía? Sí. Sí. Nota marginal. Buenísimo. Pensando en la pregunta que había planteado Victoria, que decía cómo podemos nosotros como alumnos y futuros docentes, alumnos, combatir este tipo de discriminación educativa, que es algo que veníamos discutiendo y también venimos de discutirlo en el segundo encuentro de Derecho Lingüístico como Derechos Humanos. Creo que, bueno, por una parte, por lo que se expuso en los distintos trabajos acá, una parte tiene que ver con reformulaciones en la educación lingüística, que nosotros nos interesa mucho los planteos de Virginia Unamuno en ese sentido, pero también me parece que buena parte del trabajo, como no son discriminaciones que estén relacionadas solamente con problemáticas lingüísticas, o incluso a veces, la mayoría de las veces no principalmente con discriminaciones lingüísticas, es necesario articular discusiones, y por eso nosotros planteamos ese ciclo de debate como un punto de partida, y lo que planteamos ahí finalmente en el último encuentro fue qué se nos ocurría como grupo, si nos podíamos pensar como grupo, las personas que habíamos participado de esos debates, y teníamos interés en seguir trabajando las distintas formas de discriminación en conjunto, seguir pensándolas, pensar acciones en conjunto. Entonces me parece que buena parte de ese trabajo, Alejandro Reiter decía, bueno, llevará tiempo, no se hace 5 minutos, pero seguro que buena parte de ese trabajo es formar grupalidades, colectivos, que por distintos motivos seguramente estarán interesados en trabajar para que haya menos discriminación y menos expulsión en la educación en general, y bueno, en nuestro caso particularmente en la institución universitaria. Sí, me parece que lo que muestran también las compañeras de la Pampa, y obviamente el equipo anterior, anterior a la Pampa quiero decir, revela que en realidad tenemos problemáticas comunes, y como decían los del segundo equipo,
realmente sería muy importante que de estos encuentros pudiéramos repensar políticas del lenguaje ante situaciones que nos están recorriendo en todo el país. Es decir, volvemos a interrogarnos qué pasa con, no solamente con las docentes, con los estudiantes nuestros, con nosotros mismos, que a 60 o 70 años de desarrollo de la sociolingüística, por ejemplo, se desconoce absolutamente ni se discute la diversidad lingüística. Esto que ustedes han mostrado a las chicas de La Pampa me parece que es muy significativo. Y bueno, y la historia de Santiago, mi padre es santiagueño, también la historia del quichua en Santiago muestra una trayectoria de discriminaciones, acallamientos y demás. Entonces me parece que, bueno, sería bueno formar una red donde podamos impulsar políticas lingüísticas generales, o por lo menos sobre algunos temas nucleares que entendemos que es necesario encarar de otra manera. Es una propuesta, tal vez después la pudiéramos charlar en alguna instancia. Yo quizás quería agregar que me parece que además de la cuestión lingüística, ¿no? En la presentación de ustedes de Tucumán, toda la cuestión racial, en el sentido de lo que en otros países se trabaja como ideologías raciolinguísticas. Me parece que ese es un eje que nosotros ni podemos hablar. Es decir, el hecho de que somos racistas con gente negra, no sé cómo decirlo, es algo que nos da, digamos, que como que la lengua, sobre la lengua podemos tener menos pudor, ¿no? No sé, es una sensación, que decir somos racistas porque esta gente negra, o a mí me impacta muchas veces el colectivo que se autoidentifica como marrón, no sé, cuando los escucho hablar y pienso, qué loco porque nos coloca en un lugar, ¿no? Y cuando pensamos en esta relación entre lengua, ¿no? y raza, en el sentido de las ideologías raciolinguísticas, ¿no? De que la gente no solo es escuchada por cómo habla, sino por cómo se ve, ¿no? Y nos pone, marca como un espacio que nosotros nos da como pudor acercarnos, ¿no? Pensaba, bueno, así como Virginia Zavala lo trabaja en Perú y otra gente lo trabaja en otros lugares, en Ecuador o en Argentina, no sé, nos provoca cierta incomodidad, ¿no? Esta idea de pensarlo en términos, ¿no? de raza y en términos de esto, de las ideologías raciolinguísticas, de lo que la gente realmente, más allá de cómo habla, ¿no? Es justamente categorizada en función de la cuestión de piel, del color de piel, y sigue siendo, ¿no? La sociolingüística argentina es un tema incómodo, y está bueno que se plantee, que lo abramos como a la discusión, si es así, ¿por qué nos cuesta hablar de eso, ¿no? Pensaba, no sé, digo, así que estaba bueno el aporte para decir esto. Empecemos a hablar de estas cosas, ¿no? Sí, Carolina también agrega, también por cómo habla una persona, se le ve un color de piel, ¿no? Se le inventa un color o se le construye un color. Sí, al revés, porque Vir dice lo del color, me gustó, nada, para pensarlo, pero me parece que es más allá, ¿no? Digamos, es como se escucha, por más que tengas un Zoom sin cámara, vos te imaginás al otro por cómo lo escuchás. Entonces no solo te lo imaginás, sino que lo construís y lo ves de ese modo. Y entonces lo de la piel a veces puede ser fuerte, o el color, no sé, digamos, cuál sería el rango de los colores. No sé dónde estaríamos ni cómo lo construimos eso, pero hay una idea, me parece a mí, de que el color se ve y el habla, bueno, se interpreta, digamos, como que no es tan transparente. Y me parece que la construcción de esa transparencia es ideológica. O sea, ¿no? Te comes la S y hablas mal. Digamos, y ese hablar mal, en nuestro caso, soy el campo, guaranicero, en fin, todo lo que viene detrás. Pero primero esa escucha construye también, ¿no? Me parece que es interesante para pensar cómo se construyen las percepciones ideológicamente, porque una cosa es lo ideológico, discursivo, pero el tema es cuando vemos, cuando sentimos, cuando hasta olés cosas que están construidas en la percepción. Eso es muy fuerte, porque es muy fuerte, digamos, de construirlo, ¿no? O sea, nos creemos muy piola, pero también
hay ciertas molestias sensoriales que vos decís, ¿cómo la construiste? Bueno, ahí está Bourdieu, el gusto, todo eso, pero digamos, es lindo cuando lo lees y otra cosa es cuando lo sentís, cuando te pasa. Me parece, por eso digo, muy, muy interesante el trabajo que mostraron ustedes ahí en Tucumán. Bueno, muy interesante porque nos pegan ahí, justo en el estómago, no sé bien dónde nos pega, pero está Yo bueno. creo que hay una dialéctica, operan las dos cosas, ¿no? Claro, posiblemente. Yo estoy tirando. Yo recuerdo cuando Palito Ortega fue elegido gobernador de Tucumán, y en realidad, por mucho que se esmerara en hablar bien y demás, era un negro de mierda. Entonces, creo que hay que trabajar esa dialéctica, y en el caso de las universidades, en la facultad nuestra, me parece eso que decíamos nosotros, que es como, ¿por qué tenemos que discutir esto si todos somos súper abiertos y todo lo demás? Es decir, todo este proceso de la discriminación opera por debajo y opera cotidianamente. A veces no es tan explícito, pero uno está en una clase, bueno, Marco lo visualizó mucho mejor como estudiante y ayudante estudiantil, pero uno está en una clase y escucha, che, mirá cómo habla ese, es un gaucho, porque lo campesino, o sea, esta ideología darwinista decimonónica acá en Tucumán es completa. Entonces, es más, bueno, entonces creo que primero tenemos que visualizarlo, tenemos, como dice Virginia, meterlo en pantallas para hablar virtualmente, meterlo en la mesa. Bueno, ¿qué nos pasa? Perdón que interrumpa, pero tenemos que cerrar este espacio para continuar con las otras mesas, disculpen, y gracias por... Pero seguiremos discutiendo, es muy importante, así que... Gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Recording stopped.